Buenas noches, Ricardo, gracias por estar acá. Buenas noches, Pablo, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué daño hace la no política en un país con una democracia tan precaria como el Perú? Sí, yo daba muchas vueltas a esta idea de la no política como la negación de la política, no irte en contra de ella, ¿no? Porque esto que estamos viendo supuestamente es una forma de hacer política, entre comillas, que están haciendo nuestra actual clase política, ¿no? Sin embargo, va en contra de las características y los rasgos básicos de lo que es la política, ¿no es cierto? Que se supone dialogar, sentarse a hablar con el otro, tratar de buscar algún acuerdo, aún en discrepancias, y no sucede. Carlos Iván de Gregori le llamó al decenio de Fujimori la década de la antipolítica, justamente porque lo que se hacía era pensar que podías prescindir de la política para poder gobernar, ¿cierto? Heredó algo de eso el presidente Kuczynski, con la idea de pensar que hay que administrar el país más que gobernarlo, ¿no? Sin embargo, ahora estamos en una situación mucho peor, ¿no? Porque ni siquiera hay una capa tecnocrática tratando de administrar el país, sino hay un grupo de inexpertos, por decirlo menos, políticos que hacen una no política. Otro de los hechos que estamos viendo es que desde Lima, al no haber diálogo, hay un país que se está moviendo en paralelo sin que sus autoridades, sin que el Estado responda a sus necesidades. ¿Eso es un caldo de cultivo para qué? He pensado mucho en esto que mencionas, Paola, porque, a ver, creo que tenemos que dar un paso más adelante de esta acción política que se está tomando sobre todo en el sur, expresado en protestas, en manifestaciones, en un movimiento social que empieza a gestarse, y hay que pensar en un paso más porque esto va a ser insuficiente para poder solucionar este problema tan grave de crisis democrática y política que vivimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos canalizar esas protestas con una forma real y formal de hacer política, ¿no es cierto? Porque si no, estas protestas van a quedar como tal, y en el año 26, donde vamos a tener elecciones, vamos a tener dos polos que van a buscar disputarse no solo la elección, sino el gobierno del país. Por lo tanto, necesitamos canalizar este movimiento social, esta especie de caldo de cultivo, para que no se quede en eso, solamente en una protesta, sino que sea el punto de partida para que alguien es, si vale el término, pueda canalizar esas demandas. ¿Por qué es importante las definiciones, no es cierto? ¿Por qué usted afirma que la reforma universitaria ha concluido y que estamos en otro tiempo? Porque no queda nada del corazón de la reforma, ¿no? Que era por lo menos cambiar el sistema de regulación de la calidad, pasar de la regulación del mercado a la regulación del Estado. Eso ya no existe más. Estamos viendo cómo poco a poco ahora SUNEDU, yo le llamo ex-SUNEDU, termina de destruir los pocos elementos de garantía que el Estado le daba a las familias de aquello que está en el, digamos, se ofrece como educación, termina siendo una educación con algunas condiciones básicas de calidad, ¿no? Entonces la reforma acabó, y ha acabado de una manera que cuando uno mira hacia atrás, digamos, bien hecha, ¿no? Porque no cambiaron la ley universitaria, no desaparecieron la SUNEDU, lo que hicieron fue transformar las cosas, ¿no? Empezaron con cosas más pequeñas que parecían menos dañinas, pero que iban golpeando el corazón de la reforma, eliminar el bachillerato automático, eliminar que el bachillerato tenga que hacerse con un trabajo de investigación y promover el bachillerato automático, la edad para la jubilación de los profesores universitarios, el grado para poder enseñar en las universidades, el cambio de la constitución del Consejo Directivo de la SUNEDU, consecuentemente el relajamiento de los
presidentes de las comisiones organizadoras para mover un poco las fuerzas, relajar las sanciones. Probablemente va a pasar eso con el licenciamiento también. Entonces han ido poco a poco desmembrando desde dentro la reforma que ya no existe, ¿no? Una de las cosas que también ha hecho que ya uno sepa que esto no está pasando, que ya hemos llegado a otro momento, es el congresista Américo Gonza diciendo que con seis semestres ya puedes tener un bachillerato técnico. Ya ni siquiera sabemos que es un bachillerato técnico, pero se supone que esto ya es el no va más de la antirreforma. Sí, y un sinsentido, como he dicho antes, ¿no? Porque, a ver, primero que creo que el congresista no tiene asesores que lo puedan ayudar lo suficientemente como para plantear un proyecto de ley que por lo menos revise la normatividad actual, ¿no es cierto? La ley de institutos y de escuelas de educación superior ya determina que es posible obtener un bachillerato técnico, una licenciatura técnica, si se hace en los institutos un conjunto de créditos, ¿no? Entonces, si estuviésemos en otro momento en el que la reforma se refuerza, podríamos pensar más bien un proyecto de ley que complemente lo que ya hay para ver si ahora, como del instituto puedes pasar a la universidad, ¿qué pasa si de la universidad pasas al instituto? Pero acá no, ¿no es cierto? Acá tampoco se trata, porque me han dicho, no, en otros países las carreras duran menos. Claro que duran menos, pero es una carrera. Aquí es una interrupción, ¿no es cierto? Puede que haya llevado solo algunos cursos en esos 3 semestres y con eso me van a dar un grado. Entonces, no hay un conocimiento, ¿no es cierto? No hay un conocimiento, no hay preparación para elaborar una política pública, tampoco hay interés por poder hacerlo, solamente una cuestión muy populista, ¿no es cierto?, de responder a demandas que creen que existen. Entonces, me imagino que todas estas iniciativas tendrán un trasfondo que es que se despierte en la mañana algún congresista y dice, oye, hay algunos chicos que no acaben, ¿qué hacemos? Hay que darles un grado. Y entonces preparan un proyecto de ley, ¿no? Claro. El 11 de marzo se reanudan las clases y además del problema de infraestructura, hay un problema de docentes que no llegan a tiempo y hay una gran deuda de este gobierno en educación, donde la ministra de Educación está desaparecida. ¿Cuál es la gran deuda del gobierno de Dina Boluarte en educación de cara a este 11 de marzo? A ver, yo creo que uno de los grandes errores del gobierno de la presidenta Boluarte en el tema educativo es haber continuado de espaldas a las reformas, ¿no es cierto? Las 3 reformas más importantes que hemos tenido en el país en los últimos años, que son la reforma docente, la reforma universitaria y la reforma curricular en orden cronológico, fueron muy golpeadas durante el gobierno del presidente Castillo y continúan siendo golpeadas, ya sea por inacción o por una acción directa, ¿no? Entonces creo que la gran deuda es ver cómo por lo menos recomponemos esto. Es decir, yo siempre creo que los gobernantes, Paola, tienen toda la potestad de poder modificar las cosas. Pero lo que no podemos permitir es que acaben con una reforma y no propongan otra cosa. Porque siempre digo, el sistema educativo y la educación en general es muy inercial y eso es muy peligroso. El 11 de marzo, como usted dice, van a empezar 8 millones de chicos y medio millón de profesores en las escuelas y si yo no hago nada van a ir a la escuela. Exacto. Y lo peor que puede pasar es que pase nada, ¿no es cierto? Y entonces creo que esa es la gran deuda, que nos diga qué es lo que quiere hacer con la educación. Y hasta ahora, digamos, esa es la educación, pero estamos hablando también de que hay una gran deuda en términos de brecha social. Una de las cosas que ha dicho, que ha recordado la ex primera ministra Violeta Bermúdez, y lo recordó con alegría porque es un tema que tiene que ver con el Estado, es la llegada de las vacunas. ¿Cómo fue ese momento para ustedes, estando en un gobierno de transición, con muchísimos peligros y con la responsabilidad que tenían? ¿Cómo fue el momento de la llegada de las vacunas, Ricardo? Con mucha alegría y con mucha emoción porque fue muy rápido, aunque las personas no crean, desde que llegamos al gobierno el 18 de noviembre del 2021 hasta el 7 de febrero, pasaron muy pocos meses para poder tener el primer lote de vacunas. Y yo recuerdo 2 cosas, ¿no? Uno, primero, es el aviso que llegaba en ese día. Estábamos en Palacio
la felicidad y los abrazos que nos dimos todos eran absolutamente genuinos, ¿no? Y lo segundo es que me tocó recibir, por una casualidad, las vacunas que correspondían a Ancash. Y entonces nos movilizamos desde la ciudad de Huaraz hasta el aeropuerto de Anta, y llegó el avión de la Fuerza Aérea, estaba esperando el cuerpo médico de ahí para poder llevarse las vacunas para los médicos. Y también fue una emoción muy grande entre los pilotos de la FAP, la gente del aeropuerto, los médicos, las enfermeras, el equipo del ministerio. Y solo voy a recordar las palabras de la joven médica serumista que estaba recogiendo y que dijo: gracias, no nos vamos a morir. Y creo que eso es lo mejor que podríamos haber recibido como respuesta cuando compramos las primeras vacunas. Sí, pienso en esto porque, digamos, la continuidad de una profesionalismo en la política te da eso, ¿no? Te da una certeza, te da personas satisfechas con la democracia. Y lo comparo con el momento que está viviendo Chile, con la muerte trágica de Sebastián Piñera, y cómo gente como el presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo, que lideraron una protesta contra él, han reconocido su legado, están expresidentes en su velorio, y aquí fue la muerte trágica de Alan García hizo que sus familiares voten a Ollanta-Humala que no esté allí. ¿Por qué esa diferencia? ¿Y por qué es importante este camino? Bueno, empiezo por el final. Creo yo que el camino es importante porque la única manera de poder vivir en sociedad es tratar de darte cuenta que el otro es una persona que merece todo el reconocimiento posible. El reconocimiento no solo por sus condiciones individuales o sus características sociales, sino porque es un ciudadano que efectivamente es razonablemente participante de un debate y de un diálogo, ¿no? Y por lo tanto es inviable cualquier tipo de democracia sin esta manera de reconocer al otro, ¿no? Seguramente, como en el caso peruano, vamos a tener elecciones cada 5 años, pero eso no hace que tengamos mejor democracia. Eso hace que tengamos una democracia electoral relativamente estable. Y lo otro, ¿por qué nos pasa? Porque creo que algo que nos hemos dejado de lado, de ver, probablemente atrapados por la coyuntura, atrapados por los problemas inmediatos, es que el país cada vez más ha ido perdiendo cohesión social. El individualismo le ha ganado espacio al vínculo con el otro, y por lo tanto somos un país muy fragmentado, muy fracturado. Y si esto no se empieza a solucionar pronto, no va a ser muy rápido que podamos salir de esta enorme crisis. Podríamos tener mejores reglas de juego, mejores procedimientos democráticos, incluso mejores partidos. Pero si la democracia cotidiana, la democracia de los ciudadanos, no se consolida a partir de mejores niveles de cohesión social, probablemente va a pasar lo que ha pasado con la muerte del presidente García, a diferencia de lo que ha pasado con la muerte del presidente Piñero, ¿no es cierto? En donde ha quedado demostrado que cuando uno quiera voltear y mirar un ejemplo de mejor política y más institucionalidad, hay que ver este episodio como un muy buen ejemplo, ¿no? Una de las cosas que ustedes van a celebrar este año son los 60 años del Instituto de Estudios Peruanos, y allí uno de las tareas de este instituto es el diálogo entre iguales, ¿no es cierto? Es que eso no existe en el Perú, en general. El diálogo entre iguales, ¿cómo ha contribuido, al diálogo entre iguales en un país tan desigual, el IEP? Es una muy buena pregunta. No sé si tengo la mejor respuesta posible, pero yo creo que han pasado dos cosas también, ¿no? Una primera es que hemos aprendido dentro del instituto a reconocernos de iguales entre otros, ¿no? La Mesa Verde, que es nuestro espacio institucional más emblemático, que es el lugar, para que nos entiendan quienes no conocen, que es el lugar allí donde nos sentamos los investigadores a discutir nuestros proyectos y nuestros resultados, hace que todos estemos al mismo nivel, ¿no es cierto?, discutiendo con argumentos y defendiendo los nuestros. Y creo que ese ha sido un muy buen aprendizaje político
dentro del instituto que hemos tratado de transmitir hacia afuera, ¿no? Una de las características más importantes del IEP es que creemos firmemente que hay que acercar la academia a la política y por eso queremos siempre tener una voz pública y en estos 60 años lo hemos tenido, porque creemos que a partir de nuestro trabajo fundamental, que es hacer investigaciones sobre el Perú, podemos tener argumentos para sentarnos a conversar, ¿no? Y entonces ojalá convertir al país en una enorme mesa verde para poder discutir los problemas del Perú y encontrarle salidas, ¿no? En uno de sus libros, el último libro, es eso, buscar la igualdad pero en las clases. ¿Por qué es tan difícil, digamos? ¿Por qué es tan difícil? No solo es un tema de infraestructura, es un tema también de formación y de ver al otro como igual, ¿no? El alumno que va desnutrido, que tiene algún tipo de problema de salud, que es ya endémico en la localidad y a su vez tienes un profesor que te espera y que no ha sido, digamos, bien remunerado o bien preparado. ¿En qué va? ¿De qué va su último libro? Se me olvidó el título. La misión sagrada. La misión sagrada. 6 historias sobre lo que es ser docente en el Perú. Sí. Lo que cuenta es la historia de 6 profesores, ¿no? De 6 profesores, 5 profesoras y un profesor de escuela pública peruana que tratan de todos los días inventarse como profesionales, de construirse como profesionales a partir de las dificultades que han tenido. Y al final en el libro creo que planteo 2 cosas, ¿no? Primero que la docencia es una profesión como cualquiera con sus cosas buenas y sus cosas malas, que endiosar en nombre de la vocación tampoco ha ayudado mucho, ¿no? Pero lo segundo es que es una profesión que necesita de mucho apoyo y mucha compañía porque tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros, ¿no es cierto? Este cuento que siempre hemos escuchado, que los profesores forman el futuro del país, es cierto. Y es por eso que necesitan ser lo suficientemente revalorados, ser lo suficientemente preparados para poder ser lo suficientemente exigidos por la sociedad. Por lo tanto, ese equilibrio, creo, es el equilibrio que necesitamos tener para que la profesión docente sea efectivamente una profesión más que esta idea apostólica de querer ayudar en el país, ¿no? Una de las cosas que, digamos, que queremos discutir con usted ahora es la primera videocolumna que tienen Nativa, pero vienen otras. Va a venir Aldo Facho, va a venir Mariano Castro, va a venir Julio Norunaga. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué tal la experiencia con estas videocolumnas, ¿no? Porque es importante también compartir con los más jóvenes, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Por 2 cosas. Primero, por estar grabando delante de la pantalla, cosa que, digamos, a ustedes les es mucho más fácil que a quienes no trabajamos en ello. Y lo segundo, debo confesar que me ha sido muy difícil escribir en corto, sin citas, tratando de explicar de la mejor manera posible, a pesar de que tengo 20 años de profesor en la universidad. Y ha sido un reto, ¿no? Pero les agradezco mucho porque creo que es una muy buena manera de conectar con la gente, ¿no? De conectar de una manera distinta, planteando algunas ideas y discutiendo sobre ello, ¿no? Para cerrar, ¿Dina llega hasta 2026 o se cae antes? Absolutamente hasta el 2026. O sea, ¿segurísimo? Totalmente seguro. Tendría que pasar algo, creo que ya lo conversamos con usted antes, Paola, veces. o sea, muchas veces, pero si luego de 49 muertos no ha pasado nada, el país está muy enfermo, ¿no es cierto? Y la sociedad está muy desconectada. No creo que pase algo, tendría que pasar algo de corrupción catastrófico, astronómico, ¿no? Mientras tanto, a seguir haciendo un inventario de los estropicios para poder empezar a mejorarlos y ojalá con una muy buena alternativa política para que las elecciones de julio del 26 no sean una situación tan precaria como las que hemos tenido en los últimos tiempos. Ricardo Cuenca, exministro de Educación, estuvo en Nativa Fondo.